todos los que nos decimos ovejas de Cristo, pertenecientes a su rebaño porque caminamos en la iglesia, tenemos que ver si en este caminar, si en este rebaño en el que yo camino, está la voz de mi Señor. Es algo muy importante, sobre todo para las muchas existentes iglesias cristianas actualmente, cristianas, católicas, católicas independientes, tradicionales. Todas nos ofrecen ser la grey del Señor. Todas estas comunidades nos dicen, este es el grupo de ovejas que pastorea el Señor. Y todas estas ovejas son fieles, todos escuchamos su voz. Pero nos encontramos con prácticas, con acciones, con pensamientos que terminan siendo contrarios a lo que Dios nos propone, que termina siendo contrario a lo que nos sugiere el Señor con su cercana voz. Por eso pregúntate a ti mismo, a ti misma en esta noche, si realmente estás siguiendo la voz del Señor, si realmente estás yendo por el sendero que el Señor ha precavido para que sus ovejas anden en él, o estás andando por los caminos que el mundo y que otras voces se están proponiendo. Hay mucha gente que sigue la voz de los hombres, incluso en el término de la iglesia. Hay mucha gente que sigue a un obispo, que sigue la voz de un sacerdote, que sigue la voz de un religioso, de una religiosa, con mucho énfasis, con mucha adhesión, con mucha fidelidad. Pero probablemente esa voz que estoy siguiendo no sea la de Cristo, sino que termine siendo la voz propia, como pasa muchas veces, y le ha pasado lamentablemente en la historia de nuestra iglesia, que hemos confundido muchas veces la voz propia como la voz del Señor. No nos basta, queridos hermanos, la investidura para poder decir que siempre hablamos en nombre de Cristo, o para creer atribuirnos alguna infalibilidad en nuestro decir, porque podemos muchas veces errar, podemos muchas veces equivocarnos porque no siempre se aleja de la interpretación de lo que Dios quiere decirnos nuestro propio razonamiento, nuestra propia forma de ver la vida, nuestra propia forma de ver el mundo. Yo estoy tratando de hacer una reflexión y una meditación de algo que he ido leyendo sobre toda la semana, pero es imposible sacar del todo mi propia experiencia, mi propia perspectiva para dejar un mensaje claro de lo que Dios me está pidiendo. Entonces no se trata de reconocer ni en Padre Andrés, ni en Padre tal, ni en el obispo tal, ni en el Papa tal, la voz de mi pastor. Porque nuestro pastor es Cristo y habla con voz suficiente. No necesita extender sus voces, ayudado por otras voces humanas. Él habla y habló con una voz que es suficiente. Solo aquel que se muestra dócil a querer escuchar la voz del Señor caminará en pos de Él. Los que se han acostumbrado a escuchar la voz del mundo permanecerán siempre cegados, permanecerán siempre cerrados a cualquier cambio que se suscite gracias a lo que pide el Señor en su voz. Y cuidarán y velarán por la voz de los hombres, ¿no? Sus preceptos y sus doctrinas. Aunque éstas sean contrarias incluso a lo que nos enseñó Cristo en su Evangelio. Cuando quiero escuchar la voz de Dios, tengo que acercarme primero a su palabra escrita, en los Evangelios, en la palabra de Dios, en la palabra de Cristo. Acercarme a Él para reconocer cómo habla mi Señor, para poder reconocer su estilo, su forma de voz. Quizás habla con mucha firmeza y dureza, quizás habla con una voz muy suave, calmada y tranquila. Hay que aprender a reconocer cuál es la voz de mi Señor. Tengo que aprender a reconocer cómo habla mi pastor para no dejarme pastorear por gente que me va a llevar por otros caminos. Para no dejarme pastorear por cualquiera que no sea Cristo. Él es el buen pastor, que cuida de sus ovejas, que ama a sus ovejas, que da la vida por sus ovejas, que dio la vida por sus ovejas. Él es el que ha destruido a la muerte para que ninguna de sus ovejas se pierda. Porque con ese amor nos ama. Y con esa comparación Cristo no nos quiere abajar ni ningunear nuestra persona humana, sino todo lo contrario. Nos coloca, como dice la segunda lectura que hemos compartido hoy, que es la carta del apóstol San Juan,
en la que nos habla precisamente y nos dice con estas palabras: mira qué amor nos ha tenido el Padre para llamarnos hijos de Dios, y lo somos, dice San Juan. El mundo no nos conoce como hijos de Dios, no puede reconocer esta verdad porque no ha conocido a Dios. Por tanto, tampoco reconoce a los que son hijos de Dios. Dios nos ha amado tanto que nos eleva a la dignidad de ser sus hijos. Y entonces Cristo equipara el amor, el cariño y el cuidado, sobre todo el cuidado, la dedicación que le brinda un pastor a sus ovejas, con el cariño y el amor y dedicación que Él nos brinda a cada uno de nosotros. Dice así, mira, así de bonito como cuida ese pastor a sus ovejas, los cuido yo a ustedes. Así como ese pastor conoce a cada una de todas esas sus ovejas, así también los conozco yo, a todos. Sé cuando estás triste, sé cuando estás necesitado, sé cuando necesitas una palabra de aliento, una palabra de auxilio, yo lo sé. Pero lamentablemente nosotros, insisto, que hemos mal aprendido a desconocer la voz de nuestro pastor por seguir otras voces, aparentemente más atractivas, ya no acudimos a nuestro pastor en la necesidad. Ya no nos acercamos a aquel que puede brindarnos esa seguridad, esa protección, ese cuidado en la necesidad, sino que acudimos a las voces del mundo, a las teorías del mundo, a las nuevas prácticas, a las nuevas ideologías, y quiero encontrar ahí mi seguimiento. Quiero tratar de encontrar ahí la voz de mi Señor, pero esto no es posible. No puedo encontrar la voz de mi Señor, no puedo encontrar la voz de aquel que me acompaña en la voz del mundo, en una voz que es inexacta, en una voz que es equívoca además también. Hay que darnos cuenta y hay que reconocer, no correr el riesgo de ir detrás de una voz que me va a extraviar en el camino. Optemos por buscar la voz de nuestro verdadero pastor, que caminará siempre en defensa de nosotros, que irá siempre delante, vigilante de que no corramos ningún riesgo ni peligro, porque su misión es resguardarnos con el amor que nos tiene. Cuidado con seguir las voces de los hombres, que son muy atractivas, porque siempre se acomodan a nuestras necesidades. En eso meditaba también en esos días acerca de algo que se vive muy de cerca para los que participamos de la tradición anglicana, en la cual existe una teoría que se llama la vía media. Esta consiste en que dentro de una iglesia, de una provincia eclesiástica, de un obispo, sacerdotes, parroquias, feligresía, se interpreta y se vive la fe cristiana y católica de dos formas. Una que se asemeja muchísimo a las realidades de los cristianos protestantes, de las iglesias protestantes y reformadas, y otra que se acerca y mantiene mucho los principios elementales del catolicismo. Y entonces, ¿qué pasa? Que cuando una persona que es feligrés de estas congregaciones, de estas provincias eclesiásticas, empieza a caminar la fe, no conoce nada cierto, no conoce nada verdadero, porque siempre está en una vía de mediocridad, en una extensión de posibilidades, ¿no? Entonces se dice, mira, los que mejor se sientan con un altar presidiéndola una batería, con un chico tocando y el altar de sacrificio por ahí por la esquina, pero se sienten mejor con las luces de colores, ahí puedes participar y seguir perteneciendo a esta fe. Y bueno, los que quieran rezar con mayor reverencia a la misa, participar con mayor interioridad y qué sé yo, pues pueden participar de esta otra forma. Entonces, si te das cuenta, en esta inexactitud que se pregona como parte del pastoreo, se comete el error de llevar al error también a muchos hermanos que no saben qué camino tomar, porque todo es posible. Entonces vas viendo que a lo largo de los años las iglesias se van convirtiendo en lugares que se adecúan al gusto y a la necesidad de los feligreses. Entonces no es una iglesia que nos reta a crecer, no es una iglesia que nos reta a superarnos, no es una comunidad de fe que nos pone una valla alta para crecer, sino es una iglesia que se va abajando cada
cada vez más se va bajando a las inferioridades de nuestros gustos y necesidades personales. Y ahí nos damos cuenta, por ejemplo, que se perdió un rebaño de la voz de su pastor. Y eso no solamente, esta llamada vía media no solamente se vive en las iglesias de tradición anglicana, está presente hoy en día, está muy presente en la Iglesia Católica Romana también, donde vemos dos extremos totalmente polarizados, que ahora los llaman de izquierda y de derecha como si se tratara de política, pero que es realmente lo que ahora se vive en la comunidad de fe. Entonces también diríamos con tristeza, ¿dónde está la voz del pastor? ¿Por qué están siguiendo la voz de los hombres? Si la voz del pastor es clara, y la voz del pastor es la verdad. Cristo dice, yo soy la verdad y la vida. Esta verdad además es absoluta. No es una verdad a medias. No es una verdad que se pueda barajear según mis necesidades y gustos. No, esta es una verdad. Cuando la verdad es mediocre, es contraria a Cristo, que le dijo a sus apóstoles, o están conmigo o están en contra de mí. No había términos medios. No había, mira, es que de repente ellos así, de repente un poquito así, no. O conmigo o en contra de mí. Pidiéndonos precisamente tener siempre ese carácter firme frente a la fe, frente a nuestra tradición, frente a lo que creemos, frente a lo que celebramos, y en algo tan importante como nuestra forma de celebrar que se expresa a través de nuestra liturgia, no puede, no debería haber esos términos medios, esas vías medias, esas mediocridades, esas inexactitudes, que lo único que le propone porque Dios se va a acercar a donde está él o a donde está ella. No te muevas tú de tu sitio, Dios te